En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Nieves con Costrina, buenas tardes. Buenas tardes, Marta del Vado, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy este acontece nos lleva a Estados Unidos. Vamos a hablar de uno de los grandes clanes políticos de ese país, uno de los más cinematográficos también. ¿Quién no se sabe la historia de los Kennedy, ¿no? De la familia Kennedy en general, o al menos una parte de su historia, yo diría que la más edulcorada? Sí, totalmente. Estos están muy blanqueaditos todos, tienen un baño de lejía encima que no veas. En realidad te está tocando hoy a ti una recogida de esas miguitas que vamos dejando con algunos temas. Esta semana... Hay que alargarlo, este tema hay que desarrollarlo. Sí, porque es que da mucha rabia, hay algunas cosas que tienen tanto detrás que dices, bueno, a ver cómo solucionas esto Entonces, claro, como dice Francino, vamos dejando miguitas y luego hay que ir recogiéndolo. Bueno, pues a ti te ha tocado hoy una recogida de miguitas. Esta semana empezamos con los Kennedy y vamos a cerrar con ellos aprovechando que el 23 de octubre de 1928, tal que ayer, nació la productora de cine RKO. Y en ese ajo estuvo metido Joseph Kennedy. Al final ya verás, como diría Francino, cómo hila todo. Pero esto es solo el pretexto. En Boston, y esto lo sabes tú de sobra, que te has chupado todo aquel país muchos años y mucho tiempo, en Boston está la biblioteca y museo presidencial John Fitzgerald Kennedy, que es un pedazo de edificio dedicado a la memoria de este pollo presidente, el 35º creo que era. Allí hay exposiciones con las vajillas que usaban los Kennedy, hay vestidos que se ponían los Kennedy, hay fotografías de los Kennedy, hay regalos de Estado a los Kennedy, las biografías blanqueadas de todos los Kennedy. Es probablemente el museo con más mentiras o medias verdades del mundo. Tú pagas $18 por entrar y tienes que estar dispuesto a tragarte una loa empalagosa de este clan en general y de JFK en particular. Pero a lo que voy es a que las extensísimas biografías de los católicos miembros del clan Kennedy han puesto todo lo bonito y, por supuesto, han omitido todo lo feo. Así que si van por Boston, pues mi consejo, no se dejen $18 en pasearse por un gran fraude, una gran mentira. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look in my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing for so long that even my mama thinks that my mind is gone. A ver, está en Boston porque allí, digamos que empezó todo, ¿no? Porque por mucho que el museo y la biblioteca rindan homenaje a JFK, en realidad el que nació en Boston fue el jefe del clan, Joseph Kennedy. Es que era él el que era de allí, de Boston. No sé si que lo llamemos jefe del clan o el padrino directamente, porque es que vaya personaje. A ese nivel, ¿no? Sí. Sabemos que empezó siendo banquero, que estuvo relacionado con las mafias, que participó del contrabando de alcohol en plena vigencia de la ley seca, que se hizo millonario, que entró en política a golpe de talonario, que así fue como consiguió ser embajador en Londres, que allí la pifió porque se le vio el plumero y dijo que Hitler era un buen tipo y, hombre, los nazis, pues una gente estupenda, que no había que ponerse así con ellos. Churchill amenazó a Joseph Kennedy con detenerlo y hubo que sacarlo de Londres, ya deprisa y corriendo. Este fue también Kennedy el que situó a sus hijos en la élite política y a sus hijas las puso a parir familias numerosas, menos una, de la que se deshizo porque, esto ya lo contamos el lunes, él le salió un poquito defectuosa para su gusto. Resumiendo, hay que decir que el patriarca de esta familia era un delincuente con todas las letras. Y eso en el Museo de Boston no te lo dicen. No está bonito. Hoy nos interesa la faceta menos conocida de este tipo en relación con la industria cinematográfica. Porque los Kennedy y el cine siempre han estado íntimamente relacionados. Marilyn Monroe y su relación con los dos hermanos. Con los dos, estuvo con los dos. Y bueno, y las que se habla menos, Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, que estuvo con JFK, Angie Dickinson, que era muy graciosa porque por donde iba recordaba su noche con el presidente como los 6 minutos más excitantes de su vida. Con todo lo WhatsApp. Dice, sí, con Kennedy sí fueron mis 6 minutos más excitantes. Sí. Bueno, y el propio patriarca, Joseph Kennedy, y su relación con Gloria Swanson. Bueno, todos estos tienen mucho por lo que callar. Lo que viene a continuación
Es una historia de chantaje, de mafia, de extorsión, sexo y mentiras, pues que eso no lo van a encontrar en Boston. En el museo, ¿no? Oye, yo creo que si Joseph Kennedy entró en la industria cinematográfica será porque vio negocio. Hombre, No por el amor a la cultura. ¿Cómo lo sabes? ¿No? Él seguía el rastro del dinero. Claro. Seguía el rastro del dinero. Pasando por encima de la ley, de la moral, de las personas. Lo suyo era pasta y poder. Y se hizo, bueno, supo cómo hacerlo, se hizo multimillonario. Los Kennedy iban a misa todos los domingos y de lunes a sábado el patriarca delinquía y se saltaba 9 de sus 10 mandamientos. Pero nos han repetido hasta la saciedad que los Kennedy eran muy católicos y JFK el primer presidente católico en Estados Unidos. Que más que un mérito, yo qué quieres que te lo diga, yo lo veo como una lacra, pero bueno. Kennedy, y a partir de ahora hablamos siempre del padre, Sí. solo de él, empieza a interesarse por esa industria floreciente que era el cine en 1919. Olfato para los negocios tenía, eso era indiscutible, y el cine se veía venir como un gran negocio de entretenimiento. En 1919 compró una pequeña cadena de salas de cine en la región de Nueva Inglaterra, que está en la costa este, pero arriba del todo, donde se acaba Estados Unidos. Sí. Es una región que abarca 6 estados de los pequeñitos. Esa cadena de cines le demuestra que ese es un negocio que va viento en popa. Pero eso de distribuir películas y proyectarlas en las salas que tenía, eso se le hacía poco, porque el mayor negocio estaba en la producción cinematográfica. Ahí es donde se ganaba pasta. Y Kennedy decide comprar en 1926 la productora FBO, con la que empieza a producir unas pelis de vaqueros que se vendían como churros. Eran películas mudas todavía. Los vaqueros a los yanquis les encantaban. Era la exaltación del patrioterismo americano. Hombre blanco masacrando pieles rojas para llevar la civilización a aquellas tierras. Héroes a caballo, ¿no? Yo creo que las pelis de vaqueros son a los yanquis como los tercios de Flandes a los patrioteros españoles. Pues sí. Más o menos, ¿no? Bueno, la productora le fue tan bien a Kennedy que acabó fusionándose a finales de octubre de 1928 con otras compañías. Y así nació la famosa RKO, con Kennedy implicado en la gestión y un poco ansioso porque le faltaban salas de cine para proyectar. Él quería producir, distribuir y proyectar. Y al otro lado del río Mississippi, en la zona oeste de Estados Unidos, no tenían suficientes salas. Eso había que arreglarlo, por las buenas o por las malas. A ver, eso de por las malas suena a que se dejó alguna víctima por el camino. Este dejaba víctimas por donde iba. Ya. Sí, una o varias incluso. Los Kennedy han dejado muchas víctimas, pero siempre se han salido con la suya. Con lo cual, en todos los casos hay que poner eso de presunto por delante porque no han salido condenados. Se libraban de todas. Ya. A la RKO le faltaba tener en propiedad salas de proyección en la costa oeste para todas sus producciones, porque allí, en la costa oeste, el propietario de la mayor cadena de teatros era un griego nacionalizado estadounidense que se llamaba Alexander Pantage. En realidad deberíamos llamarle Alexander Padazis, porque es que era griego, pero bueno, allí, igual que ellos lo nombraban así, este señor se llamaba Alexander Padazis. Bueno, Pentage, lo llamaban allí, o como fuera, que este hombre tenía el control de casi todas las salas de cine y teatro al oeste del Mississippi. De hecho, lo se llamaba el circuito Pentage. Y controlaba 80 y tantos recintos, muchos. Desde la RKO, aunque la negociación la llevaba Kennedy, se le hizo una oferta para comprarle toda su cadena. Pero el griego dijo que él no vendía su cadena de teatros y de cines, y mucho menos por la ridícula oferta que le hicieron desde la RKO, que le ofrecieron $8 millones, cuando según los que saben de esto valía muchísimo más, valía 30 o 40 millones toda esa cadena. Kennedy se mosqueó y dijo, pues mira, si no nos vendes tu cadena, no te distribuimos películas de la RKO, que eso era una faena muy gorda porque eran películas de éxito. El Pentage, o Padazis, aguantó la presión y continuó negándose a vender. Y Kennedy, al parecer, y así está recogido en multitud de publicaciones y en varios libros biográficos, lo cual no tiene por qué ser cierto lo que se cuenta, ahí pasó a la acción más sucia.
propia de la mafia con la que siempre había estado en tratos. Todo presunto, claro, todo presunto, como diría Rajoy, todo presunto. Ojo, y reconociendo que en asuntos tan turbios, aunque la base sea real, aunque la catadura moral y la falta de escrúpulos del patriarca de los Kennedy sea de sobra conocida y nada presunta, se sabe que la historia se adornó también de más. O sea, tengamos esto claro, se adornó de más, pero hay una base muy real de la historia. Lo que contamos a continuación fue uno de los escándalos más sonados de Hollywood. Hasta dónde estuvo implicado Kennedy no está claro, pero que fue el principal beneficiado, vamos, eso sí que está clarísimo. Pero entonces acabó consiguiendo esa cadena de cines al oeste del Mississippi. Sí, se la quedó la RKO, sí, se la quedó entera. Nos vamos a Los Ángeles, vámonos a la costa oeste. Después de que Kennedy le hiciera la oferta de compra por un precio ridículo, el empresario griego Alexander Pentage, fue denunciado por una joven bailarina de 17 años. Era menor de edad. Lo denunció por haberla violado o intentado violar en su despacho cuando fue a pedirle trabajo. La joven se llamaba Eunice Springer y salió corriendo y con la ropa medio rota a la calle gritando que Pentage la había violado. El empresario fue detenido. Él dijo que era mentira, que le habían tendido una trampa. La prensa hizo su labor y ya sabemos que cuando algunos periodistas deciden sentenciar a alguien antes del juicio, saben perfectamente cómo hacerlo. En España se hizo con los acusados falsamente en el caso Arni. La prensa consiguió que se condenara también a Dolores Vázquez, que luego resultó que no había asesinado a Rocío Baninkoff. Bueno, ¿y qué decir de ese señor Ferreras, que sabiendo que era mentira y burdo difundió falsedades? O de Ana Rosa Quintana, que trataba con todo cariño al alcalde de Ponferrada, acosador de Nevenka, y a ella la señalaba como responsable de su acoso. En fin, por no haberlo impedido. Los periodistas impúdicos saben cómo hacer mucho daño. Y la prensa de Los Ángeles tuvo muy fácil poner a todo el mundo de parte de la joven estadounidense y defenestrar a ese empresario griego, que era extranjero, con un aspecto muy bruto, o sea, era un inmigrante que había triunfado y que además hablaba malamente el inglés, hablaba con un acento muy marcado. El periódico que más machacó al griego fue Los Angeles Examiner, que pertenecía a la cadena de William Randolph Hearst, y Hearst era íntimo amigo de Kennedy. ¿Pero el empresario acabó condenado? Hombre, 50 años de cárcel. 50 años. 2 años después, sin embargo, la Corte Suprema de California concedió la apelación de los abogados del acusado para un nuevo juicio porque su defendido había llegado prácticamente condenado socialmente a los tribunales. No se presentaron pruebas más allá de la declaración de la joven. Se apeló a que había habido poderes superiores, así los llamaron. Y extraoficialmente se señaló a un exfiscal del condado de Los Ángeles y a Joseph Kennedy. Nunca se demostró que Kennedy estuviera implicado, o como señalaron algunos, pagara a la joven $10,000 para que llevara a cabo su acusación. No se puede decir que esto ocurriera. Es probable que la violación existiera, no lo sabemos, y más probable aún que Kennedy aprovechara que el Pisuerga pasa por Valladolid para hundir aún más al dueño de los 84 cines del circuito Pentage. No. El empresario griego fue finalmente absuelto, pero su vida quedó arruinada totalmente y se vio obligado a vender por un precio aún más ridículo que el que le ofrecieron al principio. Tanto Kennedy, ya ves, hija, menudas piezas para un museo. Pues igual la idea esta de los Kennedy hay que revisitarla, por lo menos. Sí. Esta familia tiene mucho que revisitar. Total. Muchísimo. Gracias, Nieves. Un beso. Gracias a ti, Marta. Chao, gracias. Ven, nos queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que todo un día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos
ha unido. Amigos para siempre, mi you always be my friend. Amigos per sempre, mi trono canore. Friends for life, not just the summer or the spring. Ay, amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just the summer or the spring. Amigos para siempre. Ven, nos queda tanto por vivir. Buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que tú algún día partirás, pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos